Pues hermanos, son las 6, podemos empezar, creo. Yo creo que debemos empezar. Ya si van a llegar más hermanos, pues se van sumando poco a poquito a la clase, a esta primera clase. Si les parece bien, oramos para comenzar y ahorita entramos en materia, ¿no? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque hoy ha sido muy evidente, Padre, nuestra adoración a ti y tu bendición para nosotros, porque como dice tu palabra, justamente en este estudio que estamos haciendo, tú has establecido este día para que lo santifiquemos y dedicarlo a ti. Y lo hacemos con gusto y con una alta expectativa de que tú nos instruyas en lo que tú determines para nuestras vidas cristianas. Padre, te rogamos que en esta primera clase del año nos asistas con tu sabiduría a través de tu espíritu y que podamos caminar en función de lo que tú tienes preparado para nosotros. Gracias, Señor, porque has estado en medio de tu pueblo y porque estamos seguros que seguirás estando allí. Bendice a mis hermanos que vienen en camino, que no haya ningún obstáculo que impida que lleguen, y los hermanos que estarán en casa, Padre, o en alguna otra actividad, está con ellos, Señor, y pone en sus corazones y en sus mentes la importancia de dedicar este día para ti. En el nombre de Jesús pedimos y oramos. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una breve recapitulación de este asunto, de la clase que tenemos. Recuerden que estamos viendo la clase de los 10 mandamientos. Ya vimos el credo de los apóstoles y ahorita estamos en el asunto de los 10 mandamientos. Vamos a tardarnos un poquito. De hecho, nos hemos tardado en la pura introducción de esta clase de los 10 mandamientos. Nos hemos tardado bastantito, pero vamos avanzando poco a poco, no corremos ninguna prisa, no hay quien nos esté correteando, entonces vamos con la calma necesaria, pero también tomando los asuntos importantes. Recuerden, por favor, también que hay que aprender de memoria el credo y hay que aprender de memoria los 10 mandamientos, ¿no? Pero de memoria como está en Éxodo 20 del 1 al 17, de memoria así textualmente. Ya nuestro hermano Misael ya nos dio un ejemplo de la memorización. Yo le debo un libro a mi hermano, porque al que lo aprende de memoria vamos a obsequiar un pequeño texto, un pequeño libro para incentivar el estudio de la palabra del Señor. Entonces hay que aprenderlo de memoria. Esa es una condición, bueno, no condición, pero esa es una situación que estamos tratando de tener para nuestra clase. Y como hemos hecho en algunas clases anteriores, hemos repetido los 10 mandamientos y lo vamos a volver a hacer ahora. Vamos a repetir los 10 mandamientos de los que lo tengan de memoria, pues de memoria, y los que no tengan de memoria, pues habría que ir a Éxodo 20 del 1 al 17 para que podamos repetir este maravilloso texto. Así es que si están listos, vayan ahí a Éxodo 20, o si lo tienen de memoria, pues me parece maravilloso. Entonces vamos a repetir los 10 mandamientos. Si están listos, juntos repetimos, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, donde dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto,
Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Hasta ahí entonces, ¿no? Es poquito lo que hay que aprender de memoria, no es mucho, no está muy complicado. Toda nuestra vida cristiana, este ha sido un texto que debe de estar ahí en nuestra memorización, como otros textos de la Biblia. Entonces, bueno, vamos por buen camino y necesitamos ir aprendiendo esta porción de la Escritura, ¿no? Bueno, hemos visto alguna introducción de este texto. En términos generales, hemos visto las funciones de la ley, ¿no? Hemos hablado un poco de la ley y su función. Hemos hablado de la importancia de la ley y establecimos una verdad absoluta que nos tiene que acompañar a lo largo de toda nuestra clase, de todo este tiempo, que es que ley sin gracia no es ley y gracia sin ley no es gracia. Eso es algo que tiene que quedarnos como muy claro para no dividir, ¿verdad?, la ley de la gracia, porque como hemos hablado, algunas personas hacen esta distinción. Una cosa es la ley, otra la gracia, particularmente nuestros hermanos dispensacionalistas que hablan de que la ley es una cosa y es la dispensación del Antiguo Testamento y que no estamos sujetos a esa ley ya, porque estamos en la época o en la dispensación de la gracia. Entonces ahora estamos en la época de la gracia y menospreciamos la ley. Bajo este criterio, bajo este principio, hablamos un poco de estas personas que tienen muchísimo énfasis en la ley y otros que no la tienen. Entonces hablamos del antinomianismo y del legalismo. Esta gente que, ¿verdad?, tiene muy fariseicamente la ley por enfrente, sin gracia, pero hay quienes son antinomianistas, que son aquellos que están en contra de la ley o no necesariamente en contra, pero que no le dan mucha atención y viven entonces en este famoso y muy trillado estado de la gracia, en donde la ley no importa, ¿verdad? No importa la ley, no importa la ley no es importante, estamos en la gracia. Y con el pretexto de la gracia se cometen una gran cantidad de errores, herejías y cosas que, bueno, uno ni se imagina de todas estas cosas que pueden estar sucediendo, ¿no? Estas cosas son como muy importantes. Entonces hemos estado hablando acerca de la ley desde el punto de vista de la introducción. Hicimos también un relato muy rápido, muy por encima, acerca de la historia, ya desde el punto de vista de la teología bíblica, del pueblo siendo esclavo en Egipto y cómo sale de Egipto a vivir en el desierto, que hemos insistido que el pueblo judío, que salen aproximadamente 2,5 millones de personas, no saben vivir en libertad, no tienen idea de cómo se vive en libertad, ¿no? Es decir, salen de Egipto para adorar a Dios y llegan ahí al desierto y luego, ¿qué se hace con la libertad? ¿Verdad? ¿Cómo se maneja uno después de más de 400 años de esclavitud? Ahora llegan a ser libres una última generación de judíos y ahora, ¿cómo se vive en libertad? Pues no se sabe y entonces el Señor tiene que decir, ustedes no tienen que vivir en una libertad efímera que ustedes mismos construyan, sino la libertad que tienen que tener es una libertad bajo las normas que yo establezco. Así que si tienen hambre, ahí va el maná, ahí va la codorniz, si tienen sed, que Moisés pegue en la peña para que salga agua, si tienen calor, ahí está la nube que los cubre, y si tienen frío, ahí está la columna de fuego que los dirija. La verdad es que el pueblo lo único que tiene que hacer es depender de Dios, que era finalmente lo que el pueblo tenía que aprender. Pero constantemente, reiterativamente, el pueblo estuvo quejándose diciendo, mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto. Ahí teníamos donde nos sepultaran, ahí teníamos que comer, ahí teníamos todo. No nos faltaba nada. Ahora estamos en un desierto en donde no tenemos ni la menor idea, ni Moisés, de para dónde tomar rumbo. No había manera de cómo saber. En medio de toda esta situación, en medio de toda esta gran cantidad de interrogantes que hay, Moisés y Aarón, Aarón es el que fue vocero de alguna manera ante Faraón para llevar la voz de Dios, ahora se encuentran, particularmente Moisés, que es el caudillo principal, ahora se encuentran con el asunto de qué se hace con el pueblo. Moisés, como buen líder, no puede idear cómo sería bueno dirigir al pueblo. No llamó a un grupo de personas para decir,
¿y ahora qué hacemos con este pueblo? ¿Qué será bueno hacer con el pueblo? No. Lo que Moisés hizo como un profeta también fue que escuchó la voz de Dios y solamente a través del Señor él dirigía al pueblo. Es decir, que el Señor daba la instrucción a Moisés y Moisés la comunicaba al pueblo y el pueblo se dirigía hacia lo que el Señor quería que el pueblo hiciera. Estamos en ese entorno. Y la última clase que tuvimos el año pasado, ¿no? Suena como muy lejos, pero fue hace algunos domingos apenas, es que hablamos de que este Dios, ya en el versículo número 1 de Éxodo 20, es un Dios que habla, ¿no? Pero si se acuerdan, ¿verdad? Un Dios que se comunica, un Dios que se expresa, ¿no? Y es muy común en el Génesis que varias veces encontramos la expresión, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Y nos topamos con el pasaje también de Hebreos que muy puntualmente dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado, ¿no? Por medio de su Hijo. Así que tenemos un Dios que habla, no tenemos un Dios mudo como los ídolos mudos, que por ahí también se va a mencionar los ídolos mudos, ídolos de madera, de barro, de algún material de la creación, que son ídolos mudos, no hablan, no oyen, no ven y la gente los adora. Pero, ¿verdad? Dios es un Dios que habla. Y además habla utilizando una expresión verbal que puede comunicarla al pueblo. Así se comunicó pues con Moisés, hablaba en realidad con Moisés y establece el principio. Yo te saqué, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. También determina su nombre, soy Jehová, y además de soy Jehová, soy tu Dios, Elohim Jehová, ¿no? Este Dios plural, yo soy este Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Esta identificación es muy importante para determinar la primera tabla de la ley o la primera parte de la ley, que el Señor se identifica con Moisés y al identificarse con Moisés se identifica, por supuesto, también con el pueblo. Y entonces él dice, tú no saliste, tú no decidiste salir, tú no hiciste ningún esfuerzo por salir de la esclavitud, no tienes ningún mérito en esto, yo te saqué, ¿verdad? Yo te saqué. Y no dice yo que te sacó, sino que te saqué, ¿no? Yo fui, yo lo hice, yo te saqué. Esa obra portentosa fue mía, yo te saqué de la casa de servidumbre, donde estaba siendo esclavo, donde estaba siendo subyugado por los egipcios, ¿no? Ellos estaban cómodos en esa esclavitud, en realidad vivían extremadamente cómodos, ¿no? No les faltaba nada, no tenían que invertir en una casa, no tenían que gastar nada, sus amos, los egipcios, en realidad los sostenían. Eran personas sencillas, los judíos, que se dedicaban básicamente a servir a los egipcios en cualquier cosa que los egipcios necesitaran, ¿no? Entonces, era una tarea bastante simple, ¿no? Laboriosa quizá, ¿no? Diríamos en nuestros tiempos talachera, pero estaba bien. Tenían donde vivir, tenían donde estar, no había ningún problema y ahora salen a una condición diferente. Una vez que entonces hablamos de ese tema, que lo hablamos ampliamente, hoy quiero empezar con el primer mandamiento. Tengo que decir que los 10 mandamientos, tal y como están escritos, son 10 mandamientos que tienen 2 tablas, que ustedes saben que hay 2 tablas. Incluso cuando se manda a hacer el tabernáculo más adelante, ¿no? Esta tienda viajera en donde iba a ser adorado el Señor, ustedes tienen que recordar que una de las cosas que están dentro del arca del pacto, ¿no? Hay 3 cosas importantes. Uno es una porción del maná, otra es la vara de Aarón que reverdecía, pero por otro lado también estaba las tablas de la ley, las dos tablas de la ley. Cuando hablamos de 2 tablas de la ley, no son 2 leyes distintas, sino es la misma ley dividida en 2 partes. Esta ley que el Señor va a entregar a Moisés tiene una gran cantidad de asuntos alrededor que vamos a ir estudiando poco a poco y que los vamos a ir matizando a lo largo del tiempo. Pero está dividido en 2 partes. Estas 2 partes están bastante bien definidas por el Señor Jesús cuando le preguntan ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y el Señor dijo, el más grande mandamiento es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿verdad? Ese es el primero y más grande mandamiento, esa es la primera ley. El segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la segunda tabla de la ley. Así que tenemos 2, una que tiene que ver con Dios y otra que tiene que ver con el prójimo, hablándole en ese sentido. Pero un factor común que tienen las 2 tablas es el amor.
¿no? Porque en una dice, en la primera es, amarás al Señor tu Dios. Esa primera tabla tiene entonces como un elemento primordial el amor. ¿El amor hacia dónde? El amor hacia dos. El amor vertical, ese amor que va dirigido al Señor. La segunda tabla tiene como factor común también el amor. Y amarás, ¿verdad? Al Señor tu Dios y a tu prójimo. Vas a amar a tu prójimo y lo vas a amar como a ti mismo. Así que, entonces, esas dos tablas que estaban en el arca del pacto son las tablas que el Señor va a dictar a Moisés, que es la ley moral, no la ley ceremonial, no la ley civil, es la ley moral y que va a prevalecer por todos los siglos sin caducar hasta que Cristo venga. Evidentemente, cuando Cristo venga y vayamos a la presencia del Señor, estas tablas ya no tendrán como mucho sentido porque estaremos en perfección con Cristo y amar al prójimo no será un problema y amar al Señor, bueno, ¿qué les digo? No será ningún problema. Pero esas dos tablas entonces están vigentes en el pueblo y siguen vigentes para nosotros, no las tablas como un elemento físico, pero el contenido de las tablas de la ley están allí. En ese sentido, entonces, el amor prevalece y todos estos mandamientos tienen que ver con el amor, principalmente a Dios, que ya Jesús nos enseñó que es el primero y más grande de los mandamientos, pero también el amor al prójimo. ¿Dónde termina y dónde empieza? Cuando hablamos de las tablas, de las dos tablas de la ley, ¿verdad? Vamos a tener esta primera tabla hasta el versículo número 11 del capítulo 20. ¿No? ¿Perdón? 11. De donde empieza la ley hasta el versículo 11. El versículo 11 termina, ¿verdad? Ya con el día de reposo, que ustedes se acuerdan del día de reposo, termina en el versículo 11. Después, ahí termina la primera ley. Eso tiene que ver de mi relación con Dios. Luego va a la relación con el prójimo. Y ustedes pueden notar que a partir del versículo 12 tiene que ver con el prójimo. El primer prójimo son los padres, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Luego dice no matarás, luego no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y luego va a hablar de la codicia. Entonces, esa es la segunda tabla de la ley, ¿no? Entonces estamos hablando de dos secciones de la misma ley, dos tablas, en un lado una, en otro lado la otra. Una tiene que ver con Dios, una tiene que ver con el prójimo y el factor común es el amor. Muy importante, muy importante. Aquí, en esta redacción de los 10 mandamientos, la palabra amor no aparece, no está presente, pues no la encontramos ahí. Pero gracias a Dios que el Señor Jesucristo hace una exégesis maravillosa de los mandamientos y resume la ley que Él, siendo Dios, ha dictado al pueblo, ¿no? Dice, pues este es el resumen, ese es lo que yo dije al pueblo porque Jesús es Dios también. Así que entonces tenemos a un Jesús, al autor de la ley, diciendo la interpretación de esa ley. Acuérdense que cuando se identifica el Señor, yo soy Jehová tu Dios, la palabra Elohim está ahí, y la palabra Elohim es el Dios plural que aparece también al principio del Génesis, cuando dice creó Dios, ahí está Elohim, y estamos hablando de que la Trinidad está completamente involucrada en la obra de la creación, pero también está completamente involucrada en el impartir las tablas de la ley o la ley moral a su pueblo. Entonces tenemos primero la primera tabla de la ley, y ahí tenemos estos mandamientos. Aquí nos vamos a tardar un poquito, porque si ustedes se acuerdan, sí, Benjamín. Algunos comentaristas dicen cuando en Éxodo 3, cuando Dios le habla desde la zarza a Moisés, es el del Eterno. ¿Es el qué, perdón? El del Eterno. Y en este caso sería Jesucristo. Pero está bien considerado este comentario. No, sí. Es un comentario bastante acertado, sin duda. De hecho, la exégesis del pasaje donde del Señor está hablando Dios hablando a Moisés, ¿no? Es evidente o tiene una cierta evidencia exegética en donde sí, sin duda alguna. Ahora, es interesante no hacer demasiada distinción entre quién hace qué, ¿no? Porque si decimos quién hace qué, compartimentalizamos a la Trinidad. Y eso puede ser un riesgo. Los tres participan en todo, aunque cada uno tiene una función muy específica, pero es el conjunto de los tres que participan. Por ejemplo, cuando el Señor hace el pacto de redención consigo mismo, ustedes se acuerdan que el pacto de redención es el pacto que Dios hace consigo mismo antes de que el mundo fuera. Esa es una enseñanza muy importante.
El pacto de redención, que es el primer pacto, es Dios pactando consigo mismo antes de la creación, antes de que existiera cualquier cosa. Ese es un conocimiento suprarracional porque no tiene racionalización, no tiene lógica, no lo podemos entender, pero Dios pacta consigo mismo. Imagínense ustedes a la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y Dios pactando entre la Trinidad. En un afán didáctico del acuerdo del pacto de redención, es como si el Señor dijera, yo los voy a elegir, ¿verdad? Cristo, tú vas a morir por ellos, Espíritu Santo, tú los vas a convencer de pecado. Ahora, evidentemente, es caprichoso esta definición, pero para fines didácticos estamos hablando de que cada una de las tres personas de la Trinidad hizo algo, ¿no? El Padre elige, el Hijo muere y redime, el Espíritu Santo convence. En nuestro argot cristiano, en nuestros clichés cristianos, eso lo decimos con frecuencia. Cristo es el que me redimió. Incluso el apóstol Pablo insiste en que fue Jesucristo el autor de la eterna redención. Y lo entendemos y lo aceptamos. Pero no podemos sacar a Dios de la ecuación y tampoco podemos sacar al Espíritu Santo de la ecuación. Ese es el error de los unitarios, que sacan a las dos partes de la ecuación y se quedan solamente con Cristo, ¿verdad? Y la obra del Espíritu Santo está menospreciada. Hay algunas iglesias de corte pentecostal que privilegian al Espíritu Santo por encima del Padre y del Hijo, ¿no? Aquí el Espíritu se siente, no sé cuál, y el Padre y el Hijo, ¿dónde quedaron? ¿No es cierto? Es decir, como que cuando se le da privilegios a cierta parte de la Trinidad, hay riesgo. Pero ahí, lo que dice nuestro hermano Martín en la zarza, no hay duda, ¿verdad? Y cada que se habla en el Antiguo Testamento, no de un ángel, pero de el ángel de Jehová, sin duda es Cristo. Sin duda. Incluso cuando el ángel va a acompañar a Moisés en el desierto, ¿no? No hay duda de que es Cristo. No hay duda. Un ángel, pues es cualquiera, pero el ángel de Jehová, ese es Cristo. Y el Salmo se acuerda, ¿verdad? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿No es cierto que Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo? Es el ángel de Jehová. Sin duda alguna, el ángel. No uno, pero el ángel. No hay duda. Gracias por ese comentario. Ahí está Cristo sin duda. Cuando nos encontramos aquí con el primer mandato, con la primera palabra del Señor, el primer mandamiento, empezamos bien. Y quiero que notemos, por favor, ya me dio calor, pero quiero que notemos, por favor, este primer mandamiento de la primera tabla de la ley, que es el amor hacia el Señor. Acuérdense también, para entrar al primer mandamiento, que en las clases anteriores hablamos de una figura de lenguaje, un tropo, pues, ¿no? Una figura retórica. ¿Se acuerdan de que hablamos de las figuras retóricas? En las figuras retóricas, los tropos, ¿no? Existen diferentes, por ejemplo, metáfora, metonimia, ¿no? Hay alegoría, ¿no? Tenemos también prosopopeya, ¿no? Tenemos también símiles, tenemos nosotros también hipérboles, tenemos hiatos, tenemos una gran cantidad de figuras de lenguaje. Sería muy interesante estudiar cada una de las figuras. En los Salmos, por ejemplo, hay paralelismos, ¿no es cierto? También están las parábolas, ¿no? En fin, hay una gran cantidad de figuras de lenguaje, cada una con una condición muy particular en la interpretación de la Biblia. Depende del estilo literario, es justamente el tropo o la figura de lenguaje que se utiliza, ¿no? Hay que distinguir entre prosa y verso, ¿no? El verso es metrificado, el verso tiene rima, hay un ritmo y ahí hay mucho paralelismo. Pero la prosa no, porque la prosa es una redacción histórica que va en línea, que no tiene nada que ver con una versificación. Por eso entonces tenemos que los libros históricos, ¿no? O las cartas, o el libro de los Hechos, por ejemplo, que están escritos en prosa, tienen una interpretación bastante diferente a la versificación. Por otro lado están los evangelios, que son epístolas, y hay un sentido epistolar que hay que ser interpretado así, y así, ¿verdad? La profecía, etcétera, la versificación en los salmos, en fin, ¿no? Pero hay una figura de lenguaje que va a correr en casi toda la escritura, que es la sinécdoque, que ya la estudiamos, ¿verdad? Que ya la estudiamos. No voy a repetirla, pero es la sinécdoque. La sinécdoque es el todo por una parte o toda la parte por el todo. ¿No? Una parte por el todo o el todo por una parte. Y decíamos, ¿verdad? Si nosotros vamos a las Olimpiadas y vemos a una persona corriendo que es mexicano, decimos, ¡ahí va México!
Esa es una sinécdoque. México no va ahí. Sinécdoque. Así se llama la figura. Ahora, no va México ahí. Va un corredor, pero es el todo por una parte, o es una parte más bien por el todo, ¿no es cierto? Ahora, en esa pequeña expresión estamos desarrollando una gran cantidad, o estamos incluyendo una gran cantidad de asuntos. Ahora, hemos dicho que cada mandamiento es una sinécdoque. No solamente dice lo que nosotros suponemos que dice, sino que amplía, ¿verdad? Es solamente una parte por el todo, algo que está muchísimo más allá de nuestra capacidad de comprensión. En cada uno de los mandamientos, sin excepción, hay una prohibición, pero también hay un deber, ¿no? Eso también lo comentamos. Hay una prohibición y hay un deber. En este primer mandamiento que vamos nosotros a revisar, hay una prohibición y hay un deber. Hoy solamente nos vamos a enfocar en descubrir la categoría general del primer mandamiento. Así nada más, en una lectura muy rápida, lo que nosotros vemos ahí no es otra cosa más que una prohibición, ¿no es cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es una prohibición, por donde quiera que se vea. Pero hay un deber. Detrás de esto hay un deber. Y hay un deber que tiene que ver con el ser completo en su pensamiento, en su actuar, en sus intenciones, en su voluntad, en su razón, en todo. Hay un deber promovido detrás de la prohibición explícita. Aquí lo único que tenemos ahorita es una prohibición, pero atrás, ¿verdad? Hay un deber, hay algo que tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿no? Y lo comentamos también. Cuando el Señor dice, no matarás, ¿verdad? Es una prohibición. Pero el deber detrás del mandamiento es, debes preservar la vida de los demás. ¿Sí me explico? No matarás es la prohibición, no mataré. Pero detrás del mandamiento no matarás, hay un deber. El deber es, debes de, ¿verdad? Privilegiar, debes de promover, debes de privilegiar, debes de cuidar la vida de los demás. Lo veremos cuando lleguemos hasta allá, dentro de mucho tiempo. Por lo pronto, aquí nosotros nos encontramos con este primer mandato. Aquí nosotros, a vista, así nada más, en una vista muy superficial, muy rápida, una lectura muy rápida, lo único que encontramos aquí es una prohibición. Muy bien, pues si nos vamos bajo este criterio, decimos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, check, listo, vámonos. Pero hay más cosas. Hay una cosa bastante más profunda que este asunto de solamente la prohibición, ¿verdad? Este mandato determina una relación de exclusividad del pueblo con Dios. Una de las cosas que tenemos que hacer, y lo tenemos que hacer constantemente en toda la interpretación bíblica, es que cuando nosotros nos tocamos con un versículo, y lo hemos dicho hasta el cansancio, necesitamos revisar su contexto. No solamente el contexto literario, que el contexto literario tiene que ver con lo que está antes y lo que está después, alrededor pues de un pasaje. El contexto literario es importante, pero no solamente eso, sino que tenemos que revisar el contexto conceptual, ese contexto sobre el cual está basándose el mandamiento, que normalmente está en el mismo capítulo o en el mismo libro. Para que podamos nosotros entrar al estudio de estos primeros mandamientos, y muy particularmente el primero, tenemos que revisar lo que dice en el pasaje anterior. Hay una identificación de Dios para con su pueblo. No pasa para nosotros por alto que el Señor ya había hecho pacto con su pueblo en la representación corporativa de una persona. ¿No es cierto? ¿Ustedes se acuerdan con quién pactó Dios antes de esto? ¿Con quién habrá pactado el Señor? Antes, con Abraham. Nos queda clarísimo, ¿no? Pacto de gracia. ¿Cuáles eran las características de ese pacto? ¿A qué se había comprometido el Señor con ellos? ¿Perdona? Sí, eso le dijo, pero eso no era necesariamente parte del pacto. En la confirmación del pacto, eso. Dios dice, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser, ¿por cuánto tiempo? ¿Por unos cuantos años? Perpetuidad, ¿no es cierto? Para siempre. O sea, eso es un pacto de perpetuidad y está escrito así, ¿eh? Yo voy a ser tu Dios, le dijo a Abraham, tú vas a ser mi pueblo.
Ese pacto tenía que ser renovado, recordado y restablecido vez tras vez, tras vez, tras vez. Vamos a los profetas y nos encontramos a los profetas renovando el pacto casi en todos los casos. Y está renovando el pacto, renovando el pacto, renovando el pacto. ¿Qué creen que lo que nosotros hicimos hoy en la mañana? La renovación del pacto. ¿No es cierto? El Señor Jesús a sus apóstoles les dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Tomamos Santa Cena, ¿no? Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor para con nosotros? Renovando el pacto. Tú eres mi pueblo, yo soy tu Dios. Esto es muy importante. Pero para que entremos a este texto no es para el incrédulo y no es una guía para el incrédulo para llegar a Dios. No. Esto tiene que ver con el pacto que Dios hizo con su pueblo y que lo va a confirmar. En el capítulo 19, un capítulo anterior, en el versículo 5 y 6, dice esto el Señor. Miren cómo lo dice. Ahora pues, capítulo 19 de Éxodo, versículos 5 y 6. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel. Qué hermoso. Está renovando el pacto, porque les está diciendo al pueblo, ¿no? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, un pacto que venía ya por varias generaciones. Si esto pasa, entonces ustedes van a ser mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Está diciendo el Señor, ustedes me pertenecen a mí. Yo soy su Dios. Ustedes son mi especial tesoro. Es una distinción que le da al pueblo maravillosa. Le da otras distinciones. Pequeña manada, la niña de mis ojos, ¿no es cierto? O sea, se refiere al pueblo de una manera, mi hijo amado, se refiere al pueblo de muchas formas. Pero esta expresión, previa al capítulo 20, en el versículo 19, establece una relación de exclusividad. Ustedes son mi especial tesoro. No es algo que se le acaba de ocurrir a Dios, es algo que el Señor ya tiene desde el pacto que hizo con Abraham. Lo que está haciendo es confirmando ese pacto. Yo soy tu Dios. Tú eres mi pueblo. Pero no en cualquier pueblo, Por sobre todos los pueblos, mi especial tesoro. Ahora, cuando el pueblo sale, el Señor está poniendo sus mandamientos a un pueblo, ¿verdad? Para que digan, ya que tú eres mío y que yo soy tu Dios y tú me perteneces a mí porque eres mi especial tesoro, te voy a decir cómo quiero que te relaciones conmigo. No a los otros pueblos, sino al pueblo le va a decir, esta ley que yo te voy a dar es para que sepas, tu pueblo mío, especial tesoro, cómo quiero que tú te relaciones conmigo. Pueblo especial. Tu pueblo especial, así quiero que te relaciones conmigo. Ya que me amas, ya que tenemos esta relación, ahora quiero establecer las bases de nuestra relación. Tienen que tener en cuenta que el Señor está diciendo, tú eres mi especial tesoro, está recordando el pacto y implícito está en el pacto que Dios es su Dios. A la larga, al paso de los años, ¿no? Aparte, al paso de los años, el pacto sigue vigente. Nosotros somos de Dios. Seguimos siendo su especial tesoro, la niña de sus ojos, su pequeña manada, su pueblo santo, su real sacerdocio, su nación santa, su pueblo adquirido. Somos de su propiedad. A nosotros, a la distancia de muchos siglos, nos dice en los 10 mandamientos, tú eres mío, tú declaras que me amas. Bueno, ahora yo no quiero que tú te imagines cómo me puedes amar. Y yo no quiero que tú decidas cómo quieres relacionarte conmigo. Si te quieres relacionar conmigo, seré yo quien establezca las bases, no tú. ¿Qué es lo que sucede? Que alguien, si le preguntamos a alguien, ¿amas al Señor? Pero por supuesto que lo amo, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cuáles son las bases de tu amor?
No, pues lo amo. Sí, pero ¿sobre qué base? Pues sobre la base de que lo amo. Ah, pero no tiene bases, no hay manera. Ahora, si le preguntamos a cualquier gente de la calle si ama a Dios, pues mucha gente honestamente va a decir que ama a Dios, pero lo ama según sus propios criterios, según sus propias normas, según sus propios principios. Cuando llegamos con una persona a presentarle el evangelio, la persona a la que le presentamos el evangelio dice, oye, espérame. No trates de convencerme. Yo ya amo a Dios. ¿Y cómo lo amas? Y nos puede decir un sinnúmero de grandes verdades suyas. Y amamos al Señor de acuerdo a nuestros propios criterios. Pero lo importante es que cuando el Señor le dice al pueblo, tú, ¿verdad? Yo hice pacto y te voy a recordar mi pacto, eres mi especial tesoro por encima de todas las demás naciones. Ahora le va a decir, tú especial tesoro que dices que me amas, que te quieres relacionar conmigo, ¿verdad? Yo quiero decirte cómo quiero que te relaciones conmigo. Y lo que va a decir el Señor en el primer mandamiento es, esta relación que tú tienes conmigo tiene que ser una relación de exclusividad. No voy a compartir con nadie. Si me vas a amar a mí, yo voy a ser tu Dios. Quiero ser exclusivo, no compartido. Una relación de exclusividad. Aparte de mí, yo no quiero que tú pongas ninguna otra cosa como tu Dios en tu vida y en tu corazón. Quiero una relación de exclusividad. ¿No? Porque está él diciendo el mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Quiero una relación de exclusividad. Cuando mucho más adelante, no mucho más, pero adelante en la historia, y no digo, yo digo no mucho más porque voy a hablar un poco de Josué. Cuando Josué toma la estafeta, ¿no?, de Moisés, ustedes se acordarán que pues Moisés no entró a la tierra prometida, ¿no? Por un errorcito de nada, ¿no? Una de cosita de nada. Llegó a la peña, el pueblo tenía sed y el Moisés se pone muy digno. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Os hemos, quien lo sabe, diríamos, ¿no? Tú y cuántos más, ¿no? Se le olvidó preguntarle a Dios. Y Dios dijo, sí, ¿os hemos? Bueno, pues por esto no vas a entrar a la tierra prometida. Pero te voy a dar chance de que la veas de lejos. Sí, y no entró, por un errorcito de nada. Yo le hubiera reclamado, Señor, pues si 40 años yo solo, 40 años en Egipto, 40 años yo solo en el desierto, y 40 años con este pueblo ingrato en el desierto, y por ese error no me vas a dejar entrar. Bueno, pues al que más se le da, más se le exige, no entrarás. Y entonces, no entra. Pero dentro del grupo de los 12, que al final, en Números 14 particularmente, está narrado que Josué y Caleb y otros 10 van a la tierra prometida, ¿no? Nos enteramos posteriormente que los únicos que van a entrar a la tierra prometida son Josué y Caleb. Moisés entrega la estafeta a Josué y quien introduce al pueblo, ¿no?, a tierra prometida es Josué. De los únicos sobrevivientes que habían experimentado la esclavitud en Egipto, Caleb y Josué. Los que podían contar la historia verídica, ¿no?, como testigos oculares de lo que vivieron en la esclavitud en Egipto. Seguramente muy, muy pequeños, pero que sin duda habían vivido allá, que habían pasado por todo ese tiempo y habían visto la mortandad en el desierto. Le entrega la estafeta. Josué, que había experimentado los grandes portentos de Dios en el desierto, había entendido y había escuchado, no solamente una vez, sino 2 veces las tablas de la ley. Una en Éxodo 20, cuando Moisés la lee al pueblo, y la otra en Deuteronomio 5, cuando el Señor repite a la segunda generación en el desierto, esta es la tabla de la ley. Se le quedó grabadísimo a Josué, pero grabadísimo. Sabe este mandato de exclusividad Josué. ¿Por qué sabemos eso? Porque cuando el pueblo de Israel llega a establecerse allá en Canaán, un poco antes de morir, ¿verdad?, Josué reúne al pueblo en Siquem, lo pone allí al pueblo, ¿no?, a todos los representantes de las tribus, y después de explicar con todo detalle a las tribus de Israel cómo el Señor los había sacado de Egipto, una historia maravillosa, ¿no?, y cómo les había dado la tierra de Canaán, esto les dice. Miren nada más lo que dice Josué. En este relato de Josué podemos descubrir que él había entendido esta relación de exclusividad. Y les dice, ahora pues, ya viejo Josué, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad.
Y dice lo siguiente, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del Jordán y en Egipto. Quítenlos, ¿no? Quítenlos. Y servid a Jehová. Y añade, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y entonces resuelve esto. Pero yo y mi casa, ¿se acuerdan? Serviremos a Jehová. Por supuesto, Josué 24, 14 y 15. ¿No? Ese es un pasaje muy conocido, ¿no? Se han hecho historias, se cuentan las historias, hay cantos de esto, ¿no? Y encontramos a un Josué que había escuchado las 2 veces la ley, que había visto el castigo de los incrédulos, se había dado cuenta del pecado del pueblo, ¿no? Se había dado cuenta de cómo la familia de Corea había sido tragada por la tierra, por su incredulidad. Imagínense todo esto, cuando él había entendido que Dios había exigido de su pueblo una exclusividad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oh, sorpresa, cuando Moisés va a descender de la montaña, ¿con qué creen que se encontró? Con un becerro de oro. Y claro, a lo mejor hubiera dicho Moisés, bueno, Señor, pero no lo sabían, apenas estoy llevando las tablas, ¿no? Con todo y esto, el Señor aniquila al pueblo en el desierto. Josué lo vio. Y cuando llega a Siquem, ¿no? Les dice, por favor, antes de morir, quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río Jordán y en Egipto. Escojan hoy a quién van a servir, si a esos dioses, lo que quieran ustedes. Ustedes elijan, pero yo sigo en mi idea de la exclusividad. Yo y mi casa serviremos, dice Josué, serviremos a Jehová. Una cosa tremenda, ¿no? Más adelante en el Evangelio de Mateo 6:24, el Señor les dice, nadie puede servir a 2 señores porque va a aborrecer a uno o amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice el Señor. No se puede, ¿no? Definitivamente esto no se puede. ¿Saben cuál fue la respuesta del pueblo? Sí se la sabe, ¿no? Cuando Josué les dijo esto, dice el pueblo a Josué, no, sino a Jehová serviremos. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Se les olvidó muy rápido. Muy rápido. Viene la época de los jueces. ¿Qué creen que pasó? Que el pueblo, llegó un pueblo opresor, los toma y el pueblo adora al Dios del pueblo opresor. Les va requete mal. Piden al Señor un libertador y el Señor les da un libertador. 10 veces. ¡Pum! Les da un libertador. El pueblo está encantado con el libertador, pero otra vez viene opresión, vuelve a haber apostasía, vuelve a haber clamor, vuelve a haber liberación, y luego vuelve a haber opresión, vuelve a haber apostasía, vuelve a haber clamor, vuelve a haber liberación, y así pasó en la época de los jueces. El pueblo no entendió. ¿Por qué? Porque empezaron a adorar a otros dioses, dejaron de percibir la realidad de que Dios exigía en su pacto una adoración de exclusividad. De exclusividad. Así que entonces, ¿cuál sería la categoría general en este mandamiento? ¿Qué es lo que predomina en la escena de este gran mandamiento? Primero, es el cuidado de nuestra relación con Dios. El cuidado de nuestra relación con Dios. No solamente es no tener dioses ajenos, sino es el cuidado de mi relación con Dios. Es un asunto de elección para el creyente. Así como Josué dijo, escogeos hoy a quien sirváis. Porque al Señor, ustedes saben, no le gusta las medias tintas, ¿no es cierto? La tibieza. A la iglesia de la Odisea le dice, ojalá y fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca.
A Elías en el monte Carmelo le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es vuestro Dios, seguidle, y si es Baal, ve en pos de él. Al Señor no le gusta eso. Y cuando establece en su ley exclusividad, está diciendo: soy el único. En tu vida, en tu corazón, el único. Y se lo dice al pueblo con el cual hizo pacto. Cuando ustedes vinieron al Evangelio, cuando todos nosotros venimos al Evangelio, llegamos al Evangelio y nosotros tenemos un compromiso de exclusividad con Dios. Prohibidísimo, prohibidísimo que podamos nosotros tener otro Dios que no sea Jehová, el Señor que nos salvó. No tendrás dioses ajenos. Ahora, no hay otros dioses, ¿eh? Nada más hay uno. Nada más hay uno. Pero nos inventamos nuestros propios dioses. Nos los inventamos. Hacemos ídolos en nuestro corazón y creamos otros dioses. La familia puede ser otro dios. La iglesia puede ser un dios. Un partido político puede ser un dios. La televisión puede ser un dios. Es decir, que nosotros tenemos grandes cantidades de cosas a nuestro alrededor que permiten que nosotros tengamos dioses ajenos, cuando Dios ha pedido exclusividad. Pero lo siguiente que dice, a mí me parece tremendamente importante. Porque dice el pasaje: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esta expresión. Coram Deo. Es una expresión preciosa. Coram Deo. ¿Saben lo que significa Coram Deo? Yo creo que sí, alguno de ustedes sabe lo que significa. ¿Qué significa? Claro, ¿no? En términos estrictos, Coram Deo es estar en la presencia de Dios, o de cara a Dios, o delante de Dios. Ahora, todo el tiempo estamos Coram Deo, ¿no es cierto? Todo el tiempo estamos delante de Dios. Cuando la expresión Coram Deo tomó forma, era una manera de decir: yo estoy Coram Deo en toda la vida, en toda la historia de mi existencia. En el templo, en la casa, en el trabajo, estoy Coram Deo. Estoy delante de Dios. Y ahora viene el Señor en los 10 mandamientos y dice: no tendrás dioses ajenos, Coram Deo. Delante, ¿verdad? Delante de mí. Delante de mis ojos, delante de mi presencia. Este asunto es tan importante porque cuando hablamos de delante de mí, que cobra muchísima fuerza este mandamiento, nos preguntamos: ¿qué cosas quedan delante de Dios? ¿Qué de nuestra vida y qué de nuestro ser está delante de Dios? Ahora díganme ustedes, ¿qué cosas de mi vida están delante de Dios? ¿Perdón? Todas. Lo que me digan, lo que se les ocurra. Todo, absolutamente toda mi vida está delante de Dios. No solamente en la iglesia, en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en los asuntos religiosos, sino en todas las áreas de mi vida estoy delante de Dios. Así que este mandamiento no se aplica solamente para una clase de los domingos a las 6, sino que esta clase implica un compromiso de una relación exclusiva con Dios, porque toda mi vida estoy delante de Dios. Estuve estudiando esta lección y hoy en la mañana, reiteradamente, en la oración de intercesión, en la confesión de pecado, en la Santa Cena, dije con mucha insistencia, ¿no? Perdónanos porque incluso hay cosas que hacemos cuando tú no nos ves o cuando la gente no nos ve, pero siempre estamos Coram Deo. Estamos delante de Dios todo el tiempo. Mis pensamientos, mi vida, mi andar y mi reposo, toda mi existencia es delante de Dios. ¿Y qué cosas hacemos cuando no estamos en la iglesia? Pues una barbaridad de cosas, ¿no? Y siempre estamos delante de Dios. Cuando oramos, por ejemplo, estamos delante y en presencia de Dios. En realidad, a mí me llama mucho la atención que cuando hacemos oración no invocamos la presencia del Señor, porque Él está presente, ¿no? O sea, Señor, ven,
Señor dice, ya estoy. Acércate a mí, ya estoy. Ve mi vida, ya la vi. Porque Él está siempre presente. Ahora, no es lo mismo estar en la presencia de Dios que con Dios, ¿no? Cuando estamos nosotros orando, le pedimos al Señor que, ¿no? que venga, que esté en nuestra presencia, pero igual y no estamos con Él, pero siempre en su presencia. Puede ser que no con Él, pero siempre en su presencia. Es decir, que puede ser que nosotros estemos aquí en el templo un día, incluso en la Santa Cena de hoy en la mañana, y estemos con nuestra mente en otro lado, ¿no? ¿Qué comeremos hoy? ¿A dónde será bueno ir a comer cuando termine el culto? Y estamos en plena Santa Cena. No es lo mismo estar en su presencia que con Él. Pensamos corandeo. Ahora, la Biblia dice con toda contundencia en este mandamiento maravilloso, no tendrás dioses ajenos en corandeo, delante de mí. Dios es celoso. Dios es un Dios que no tolera compartir la exclusividad de su pueblo con absolutamente nadie. Y nosotros podemos ser capaces de tener dioses a nuestro alrededor con los cuales compartimos, ¿no? Compartimos o queremos compartir nuestra deidad. Déjenme decirles que de una manera muy práctica, muchas cosas nos hacen quebrar este mandamiento, ¿no? Porque, por ejemplo, yo soy un insistente y lo seguiré siendo hasta que me muera, ¿no? Pero insisto demasiado en que el domingo es día del Señor. Pero lo insisto muchísimo, ¿no? Yo sigo creyendo que sí, ¿no? Yo creo que el domingo no es la hora y media del Señor. Creo que el domingo es el día, ¿no? Del Señor. Que tuvimos oportunidad de hacer 6 días toda la obra. 6 días, dice la Biblia. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Esos 6 días, dedícale tiempo a ti. Pero el séptimo es para Jehová, tu Dios. Y después de esto dice, no hagas en él obra alguna, y empieza a dar una lista de quiénes no. ¿Cuántos de nosotros no contratamos a alguien para que el domingo nos haga una chambita? Estamos transgrediendo el mandamiento. ¿Cuántos de nosotros el domingo no lo utilizamos para cualquier otra cosa? Quizá un partido de un juego deportivo, o una labor de trabajo que no hemos acabado, o algunas otras cosas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que lo que estamos haciendo nosotros es que estamos dedicándonos tiempo a nosotros, porque además yo escuché alguna vez una hermana en alguna iglesia que decía, es el único día que tenemos para nosotros. Es el único. Pastor, si yo no dedico este día a la familia, se va a disgregar. Es el único día que tenemos para salir, dar la vuelta, ir a compras, salir al cine, comer juntos. Es el único día que tengo. Y yo creo que Dios se va a agradar de eso. Pues está transgrediendo el primer mandamiento. Porque Dios no comparte la exclusividad. Porque si entendemos de exclusividad, es que es solo yo y solo para mí. No solamente en este asunto del día de reposo, en muchas otras cosas. En nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, cuando estamos en la soledad de nuestra casa, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en muchos lados, creemos nosotros que somos cristianos solamente los domingos y entonces ponemos a Dios en nuestros devocionales y al diablo en nuestros negocios. Porque hay que sumarnos a la corriente del mundo. Estamos transgrediendo el mandamiento. El pueblo de Dios tiene que ser fiel delante del Señor en no tener dioses ajenos. Ahora, si nosotros decimos, bueno, pero allá en la casa, en el trabajo, en la calle, no me ve nadie, ya no estoy en la iglesia, ya, ¿no? Pero dice el Señor, no lo vas a hacer delante de mí. Y delante de Él estamos 24/7. Toda la vida. No hay un solo momento que no estemos delante del Señor. Ni uno solo. Estamos todo el tiempo delante de nuestro Señor. Nuestro corazón completo está delante del Señor. Mis intenciones, mi corazón, mi mente, mis acciones, todo es delante de Dios. Yo prefiero perder cosas, o deberíamos de preferir perder cosas, ¿no? A transgredir el mandamiento. Ahora, claro, no nos vamos a ir al infierno. Tenemos que saber que somos culpables de este mandamiento. Todos nosotros, somos culpables. Pero la buena noticia es que el Señor Jesucristo pagó por la desobediencia de ese mandamiento. No excluye, no hace que nosotros digamos, bueno, como Cristo ya murió por eso, pues entonces viva la vida, seguiré haciendo lo que me da la gana. No.
Pero gracias a Dios, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Aún y en la transgresión de este mandamiento, nuestra salvación no la perdemos. Aún y en la transgresión de este mandamiento, seguimos siendo hijos amados del Señor, pero sin duda alguna estamos transgrediendo el mandamiento. No solo no solo los 9 que siguen también. Una de las cosas que vamos a concluir, o que vamos a ir concluyendo, es que no hay un solo mandamiento que seamos capaces de cumplir a cabalidad. Lo estamos transgrediendo, sin duda alguna. Pero nos orilla, amados hermanos, ¿verdad?, a estar en una plena dependencia del Señor, en una plena confesión delante del Señor. Perdónanos. Y no tener una actitud arrogante de decir, yo no tengo dioses ajenos. Cuando pensamos, yo no oro a la Virgen, yo no tengo santos, yo no tengo otro Dios. No, estamos hablando de la cotidianidad de la vida, de lo que estamos haciendo constantemente delante del Señor. Porque siempre estamos coram Deo, delante del Señor. Ahora, hemos dicho también que detrás de la prohibición hay deberes. Ahora, si ahorita nada más hablamos de la prohibición, ¿qué hay de los deberes? ¿Qué deber está detrás de este mandamiento? Bueno, eso lo vemos el próximo domingo. Porque ya se nos acabó la hora. Pero está bien, porque es como los salmos. No sé si han visto los salmos que dicen Selah, una porción, Selah, una porción, Selah, ¿no? Después de esa porción haz una pausa, medita lo que acabas de leer y continúa. Bueno, ahorita hacemos un Selah. Y la próxima semana nos vamos con las deberes detrás de este mandamiento, ¿no? Yo me he comprometido a hacer 1 hora hoy, nada más, y por el bien de ustedes y del mío también, hemos de cumplir 1 hora. Ya después de aquí, si se quieren ir a tomar un chocolate, un café, un tamal, una rosca, lo que quieran, ya no, ¿verdad? Es demasiada comida ya hasta aquí. Sí, hermana Lili. La verdad es que nuestra vida siempre delante del Señor debería de ser con temor y temblor, ¿no? Verlo en que, porque a veces me puedo justificar o inconscientemente hago cosas porque nadie me ve, ¿verdad? Pero la verdad es que si tengo la conciencia, estoy consciente y liberada y vivo una vida sistemática delante de Dios, en mi conciencia, en mi mente, en mi inteligencia, viendo que el Señor está siempre presente en mi vida, o sea, pase lo que pase, no me importa que nadie me ve, Dios sí me ve. Entonces, y tengo que vivir para honrarlo y para honrarlo. Indudablemente que voy a pecar, sí. Pero eso no me exime de ser responsable, claro, delante de Dios de mis actos. Por supuesto. Un pensamiento abrumador. Yo creo que para los que hemos nacido de nuevo, debe de ser extremadamente abrumador, y de ahí el temor y temblor, abrumador, saber que no hay un segundo de nuestra vida que no estemos delante de Dios. Debe de ser espantosamente abrumador. Porque imagínense nada más, cada pensamiento, no solamente cada acción, cada pensamiento está delante de Dios. Hay que leer el Salmo 139 para esto, ¿verdad? Pero cada pensamiento. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el salmista. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estado, ahí estás tú. Imagínense nada más. Delante y detrás me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Antes de que salga la palabra de mi boca, tú la sabes toda. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, dice David. Alto es, no lo puedo comprender. Debe de ser abrumador. Que estemos en la soledad de nuestra casa y saber, aquí está Dios. Cuando a mí por primera vez me dijo mi mamá, cuando era adolescente, haz lo que quieras. Lo único que quiero que sepas es que puedo que yo no te vea, pero de Dios no te vas a escapar. Temblé. ¡Qué barbaridad! ¿Saben cuántas cosas hemos hecho en la soledad, en la privacidad, en un viaje, en la casa, en el trabajo? Increíble. Pero estamos siempre delante de Dios. Violamos el mandamiento. Pero
¿verdad? La confianza del creyente es que Cristo murió por eso también. Pero tampoco dice la hermana Lili, tiene toda la razón, no nos exime en el cumplimiento del mandato. Estamos obligados a cumplir. No para salvarnos porque es imposible, sino en agradecimiento porque nos salvaron. Por lo menos hacer el esfuerzo. Yo en la mañana en la Santa Cena decía, si hay alguno que cae en alguna de esas características pecaminosas, ¿no? Y no le importa, no tome la Santa Cena. Pero si cae y están luchando, ¿verdad? Para vivir una vida de santidad, vengan al sacramento, por favor, ¿no? Porque necesitamos seguir luchando con eso. En fin, bueno, vamos a terminar aquí. Y sí, Misael. Bueno, yo nomás quería comentar que yo creo que como creyente, el tener conciencia de que estamos siempre en la presencia de Dios también es una gran ayuda. Es como un freno muy grande. Porque, bueno, con familiares o conocidos que no tienen conciencia, realmente hay gente que o nunca lo ha escuchado, o nunca se lo han dicho, o nunca lo ha leído, no saben que están todo el tiempo en la presencia de Dios, se sienten totalmente libres. Y nosotros sabiendo esto, sí bueno, en lo personal nos frena bastante. Sí, sí. Viene un pensamiento y es una presencia. Claro, Totalmente. claro. Sí, sí. Y la motivación no debe de ser el castigo que recibiríamos, sino el amor que tenemos hacia el Señor por la salvación que nos ha dado. Sí, muy bien. Hermanos, muchas gracias. Gracias por estar en la primera clase del 2024. Esperemos terminar los 10 mandamientos. Yo prometo que no pasará de octubre para terminar los 10 mandamientos. Prometo, ¿no? Pero hay que ir despacio. Hay que ir despacio porque hay muchísimo más cosas de lo que está a la vista, ¿no? Mucho más. Entonces hay que ser muy, muy pacientes. Y recuerden aprenderlos de memoria. Yo ya hice un pedido de libros de veras y los tengo ahí porque después le voy a dar a Misael que ya se aprendió los 10 mandamientos. La próxima semana, si alguien me dice, pastor, yo tengo los 10 mandamientos de memoria, doy entrada y que me los diga. Vamos haciendo una listita y vamos juntando la información. Y además, al final de este curso, vamos a dar un diploma de participación de los 10 mandamientos, ¿no? Muy bien. Vamos entonces a terminar en oración, si les parece bien, ¿no? Oramos. Señor, muchas gracias por el tiempo que nos das en este día tan frío, en realidad. Nos has permitido congregarnos para tomar esta clase, que si bien es cierto, Señor, que puede tener errores, pero la verdad es que podemos entender que tú pactaste con nosotros y nos diste tu especial tesoro. Y que a nosotros, tus hijos, nos dices, así quiero que se relacionen conmigo. Y este primer mandato nos dice que no debemos de tener dioses ajenos, no solamente los construidos de madera o de barro, sino incluso nuestro pensamiento, nuestra vida cotidiana, porque tú has pedido una relación de exclusividad. Y además, tenemos que saber, Señor, que siempre estamos delante de ti. No hay un solo instante de nuestra vida en donde tú no estés, en donde tú no nos veas, en donde no nos oigas. Incluso conoces nuestros pensamientos desde lejos. Con esa verdad y con ese temor santo, permite que vivamos coram Deo todos los días, a cada hora. Gracias, Padre, y te ruego que ahora acompañes a mis hermanos hasta sus casas, que puedan encontrar un buen descanso, que duerman, Señor, que descansen, que reparen fuerzas, y que si tu voluntad es que amanezcan mañana, lo hagan coram Deo, para seguir viviendo delante de tu presencia. Te amamos, Padre, y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén.